A ver, ¿qué pasa cuando la lógica, esa especie de mapa que usamos para todo, nos lleva a un sitio que, bueno, que no está en el mapa? Es una pregunta potente. Cuando la razón de repente se da de bruces con algo que no puede explicar. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, justo en esa encrucijada. Sí, Y lo haremos con una historia muy personal, la de Gabriel. La hemos sacado de un texto llamado El escepticismo de Gabriel y la luz. un caso interesante, sí. Nuestro protagonista, Gabriel, tiene 35 años. Es arquitecto. Hay que imaginar a alguien muy metódico. Su vida son los planos, los ángulos, la certeza de los números. Un mundo ordenado, predecible. Exacto. Donde lo inexplicable, lo que no se puede medir, pues simplemente no tenía cabida. Y la idea hoy es ver cómo un solo evento, muy cargado emocionalmente, pudo agrietar esa coraza de escepticismo. Y transformarle, claro. Eso. ¿Qué nos cuenta esta historia sobre los seguros que estamos de las cosas y sobre la duda? Vale, vamos a desgranar esto. Pues que es una historia muy potente porque toca un tema, un tema universal, ¿no? ¿Qué hacemos cuando las herramientas que normalmente usamos, ya sea la lógica, el análisis, la ciencia misma, pues se quedan cortas? Claro. Y esto suele pasar, fíjate, en momentos de crisis profundas, cuando sientes que pierdes el control, que el suelo firme desaparece. ¿Sí? Lo fascinante aquí es cómo una crisis, una situación límite, puede ser un catalizador, un detonante, digamos. Para buscar otras respuestas. Eso es. No solo para buscar fuera de lo habitual, sino para obligarte a replantearte tus creencias más profundas. Estas historias de transformación, aunque claro, son muy subjetivas. Sí, claro, personales. Son ventanas muy interesantes para entender cómo construimos nuestra realidad y a veces cómo la deconstruimos y la volvemos a montar. Para entender bien la magnitud del cambio en Gabriel, tenemos que ver de dónde partía. Hablamos de un hombre de 35 años, arquitecto. Una vida, podríamos decir, organizada al milímetro. Controlada. Mucho control, sí. Todo basado en la lógica, en lo que se puede demostrar. Su lema podría haber sido, no sé, si no lo veo y lo mido, no es real. Algo así. Ujú. Una visión muy cientificista, quizá. Y su escepticismo no era solo una opinión, era parte de él. La fe, la espiritualidad, las veía como un consuelo para otros. Una especie de placebo emocional. Justo, útil para quien lo necesitara, pero ajeno a la realidad tangible. El texto dice que era su escudo. Sí, me gusta esa metáfora. Un escudo contra la incertidumbre, para mantener el mundo predecible. Una armadura, no, que parecía no tener fisuras. Hasta que llega lo impredecible. El punto de quiebre. Exacto. Su madre, el relato la describe como una mujer de fe muy profunda, muy sólida, y cae gravemente enferma. Los médicos no dan muchas esperanzas, las opciones se agotan, y para Gabriel, que estaba acostumbrado a identificar problemas y diseñar soluciones, Claro, es su trabajo como arquitecto. enfrentarse a algo que no puede arreglar, donde su querida ciencia no da respuestas, tuvo que ser, demoledor. Esa impotencia debió ser algo nuevo y terrible para él. Sí, sentir que tus herramientas no funcionan justo cuando más las necesitas. El momento clave, según el texto, ocurre un atardecer. Gabriel está solo en el jardín y siente una desesperación. El relato usa la palabra absoluta. Wow. Por primera vez se siente, pues eso, radicalmente solo ante el problema. Y es ahí, en esa vulnerabilidad total, sin sus herramientas habituales, cuando hace algo completamente inesperado en él. Y aquí es donde la historia da un giro, ¿eh? Un giro total. Este arquitecto, el paradigma de la razón, Sí. hace algo que él mismo, unos días antes, habría considerado absurdo. Mira al cielo y susurra una petición. El texto recoge palabras muy crudas, ¿eh? Algo como, si de verdad existes, si hay algo ahí, por favor no te lleves a mi mamá. Haz que se salve. Yo haré lo que sea. Es fuerte. Mucho. Y es clave analizar de dónde sale eso. No es devoción, no es una oración aprendida. No, parece más bien rabia, ¿no? Dolor. Exacto. Rabia contenida, dolor puro. El agotamiento de haber probado todo lo lógico y no tener resultado. Es el último recurso, el grito de alguien acorralado. Uf. Y esto plantea una pregunta interesante sobre esos momentos límite, ¿no? ¿Qué es eso?
¿Es un acto de fe que nace ahí de repente? ¿O es solo, bueno, un grito desesperado al vacío cuando la razón ya no consuela ni soluciona? Sea lo que pasa justo después es lo que lo cambia todo para Gabriel. Nada más decir esas palabras, siente algo raro. No el frío que empezaba a hacer, ni el viento. ¿Qué siente? Una calma. Muy extraña, dice el texto, casi física. Describe como si el aire se hubiera vuelto más denso, más cálido. Algo así. Y entonces levanta la vista hacia la ventana de la habitación de su madre. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ve una luz. El relato insiste mucho. No es un reflejo, no es una lámpara encendida. ¿Y cómo la describe? Como un resplandor suave, dorado, y que además no estaba quieto. Dice que parecía danzar, Vaya. como si tuviera vida. Y mientras mira esa luz, que parece como expandirse un poco, Gabriel siente una paz inmensa, un consuelo que nunca había sentido. Algo totalmente nuevo para él. Totalmente. Es físico y emocional. Como si le quitaran un peso enorme de encima, ¿sabes? Y esa luz, en ese momento, se convierte para él en esperanza pura, donde antes solo veía oscuridad. El contraste es brutal, claro. Pasar de la desesperación más absoluta a esa paz, a esa esperanza casi sobrenatural, en segundos. Sí. Pero la historia sigue. No se queda solo en la experiencia subjetiva de Gabriel, ¿verdad? No. Al día siguiente, eso inexplicable parece saltar al hospital. Ajá. El texto dice que los médicos estaban literalmente desconcertados. La madre de Gabriel, que estaba crítica, empieza a mejorar. Así de repente. De forma inesperada y muy notable. Ostras. Y no una mejoría leve, ¿eh? No. En una semana, contra todo pronóstico médico. Recuperación completa. Completa. Sí, el propio equipo médico, según cuenta el relato, habla de milagro. O usan un término más técnico, pero igual de sorprendente, remisión espontánea. Claro, son los términos que se usan cuando la explicación médica se agota. Exacto. Y para Gabriel, aunque él sabe que no puede probar científicamente que una cosa causó la otra, Claro, no hay un vínculo demostrable. la secuencia de eventos, su súplica desesperada, ver la luz, la recuperación de su madre, es demasiado fuerte para él como para pensar que es solo casualidad. Entiendo. La vivencia es tan potente que la explicación de mera coincidencia se le queda corta. Ahí está la clave, creo yo. La casualidad. Para esa mente suya, tan lógica, tan entrenada, aceptar que todo fue una coincidencia gigantesca, después de vivirlo tan intensamente, pues se vuelve imposible. Su herramienta principal, la lógica, choca contra un muro. Totalmente. No hay cálculo, no hay plano que explique eso. Y es justo ahí, en esa encrucijada, donde se produce el cambio gordo, la aceptación. ¿Aceptación de qué exactamente? Pues de que quizá hay realidades que se sienten, que se viven y que se escapan a la necesidad de medirlas o explicarlas con la ciencia que él conocía. Interesante. Pero, ojo, ¿significa esto que tira la lógica por la ventana y se vuelve otra persona? Pues no exactamente. No se convierte en un crédulo de repente. No se vuelve un devoto ciego ni deja de ser arquitecto, pero la experiencia sí que le da un nuevo sentido a su vida, un nuevo significado. ¿Y cómo se manifiesta eso? El relato cuenta algo muy concreto. Empieza a dedicar tiempo como voluntario. Ah, mira, un cambio práctico, tangible. Sí, algo que modifica su rutina, su vida tan estructurada. Y hay un detalle que a mí me pareció muy conmovedor. ¿Cuál? Dice que Gabriel siente que a veces, en los ojos de la gente a la que ayuda, ve un eco de ese brillo de esperanza que vio en la luz de la ventana. Qué bonito eso. Y su idea de fe también cambia. Ya no es ese consuelo para otros. Se convierte en algo más íntimo, como una certeza de no estar solos, una sensación de conexión que va más allá de lo racional. Es que, visto desde la psicología, por ejemplo, es una transformación fascinante. Vemos cómo integrar una experiencia, llamémosla anómala, ¿no? Algo que rompe tus esquemas mentales. Sí. Puede reconfigurar tu visión del mundo por completo. Pero es importante fijarse en que esa reconfiguración no le lleva, como decías, a adoptar dogmas religiosos ya hechos.
No, no parece. El cambio se ve en lo práctico, en lo relacional, en su comportamiento, en el voluntariado y en una percepción diferente de la conexión con los demás. Es como si la experiencia le hubiera abierto una puerta. Exacto. Una puerta a una dimensión de la realidad que antes negaba o ignoraba. Y esa apertura se traduce en un compromiso distinto con la gente. Podríamos decir que es menos una conversión doctrinal y más una expansión de su mapa vital. Aquí podríamos sacar una primera idea clave, ¿no? La confrontación con lo inexplicable puede llevar a redefinir la vida, y eso se ve no solo en lo que crees, sino en lo que haces, en acciones concretas de conexión, de servicio. Entonces, si intentamos juntar las piezas que nos queda, el viaje de Gabriel es de vértigo. Sí, un recorrido intenso. Parte de un escepticismo de hierro, pasa por la noche más oscura de la desesperación, vive una experiencia de luz que desafía toda su lógica, ve una recuperación que los médicos no explican y aterriza en una nueva forma de entender la realidad. Una que admite el misterio. Eso. Y que valora la conexión. La idea central, que parece que transmite el texto, es potente, ¿eh? A veces las respuestas o los cambios más profundos no están en los libros o en los números, Ni en los análisis racionales. sino que aparecen en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando se nos caen las defensas. Es ahí donde algo nuevo, llámalo fe, esperanza, conexión, lo que sea, puede encontrar una rendija para entrar. Es un buen resumen. Un recordatorio de que la vida, tiene capas que nuestra lógica no siempre puede abarcar. Sí. Y si ampliamos un poco la mirada, la historia de Gabriel, más allá de si encontramos o no una explicación objetiva para la luz o la recuperación, que el relato, de hecho, no intenta cerrar. No, lo deja abierto. Lo que sí subraya es el poder transformador tan enorme que tiene la experiencia subjetiva. Para Gabriel, el impacto fue real, innegable, y se vio en cambios claros en su vida, en su forma de estar en el mundo. Claro. Ese sería un segundo punto clave, creo. La vivencia personal, aunque no la puedas validar desde fuera, puede ser un motor de cambio vital auténtico y muy profundo. Tiene sentido. Es que estas historias de transformación las encontramos en todas partes. Reflejan una necesidad humana muy básica, encontrar sentido, sobre todo cuando nos damos de bruces con los límites de lo que sabemos, de lo que podemos controlar, o ante la pérdida. Sí. Y es interesante ver cómo, en el caso de Gabriel, ese nuevo sentido no se queda en algo abstracto, ¿sabes? No, se va a la acción. Se canaliza hacia la acción, hacia conectar con otros a través del voluntariado. Es como si la experiencia no solo le abriera a lo inexplicable, sino también a una empatía más profunda. Totalmente. Lo cual nos deja con una pregunta ahí, flotando, ¿no? Una para pensar después de escuchar esto. A ver. Independientemente de cuál fuera la causa real de salud o de la recuperación de la madre, da igual la explicación que cada una prefiera, ¿no estará el valor de verdad de estas experiencias en que nos obligan a cuestionar nuestras certezas, esas que tenemos tan agarradas? Interesante planteamiento. En que nos empujan a mirar más allá de nuestros mapas mentales y quizá, como le pasó a Gabriel, a vivir de otra manera. Podríamos darle una vuelta más incluso. Es la experiencia misma del cambio, esa sacudida interna que te obliga a replantearte quién eres y cómo ves el mundo. Sí. Lo que realmente nos transforma, más allá de si conseguimos o no una explicación final y cerrada del fenómeno, que lo empezó todo. Buena pregunta. Quizás el misterio no está solo para que lo resolvamos. Quizás también está para que lo vivamos y para permitir que esa vivencia nos remodele de formas que no esperábamos.